Hay un pasaje en la Biblia que deberíamos de meditar muy seguido. Yo sé que tú meditas la Biblia muy seguido, pero hay pasajes donde son pasajes muy claves, donde el Señor te dice por qué no puedes dejar de leer la palabra, no puedes dejar de meditar la palabra. Y en Romanos capítulo 15, versículo 4, si quieres anotarlo simplemente, Romanos 15, 4, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos capítulo 15, versículo 4. Entonces, cada vez que tú lees la palabra, cada vez que tú hoy te pones en contacto con la Escritura, con la Biblia, estás dejando que hable el Señor a tu vida. Cada vez que tú abres esa Biblia, ese libro, quien está hablando es el Señor a tu vida, a tu corazón. Y dice que todas las cosas que se enseñaron, que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Y vamos a continuar con el mensaje de la mañana. No se terminó porque era un mensaje, creo, importante para la iglesia y que se hizo cada momento un poco más largo, y el Señor fue llevando el mensaje de tal manera que vamos a ver la segunda parte de la predicación de la mañana, que es Jesús y el ministerio de la restauración. Jesús y el ministerio de la restauración, segunda parte. Hablábamos en la mañana lo importante, lo necesario, lo vital de ser restaurados. Y todos deberíamos ser restaurados, todos. No hay excepción de personas, todos deberíamos ser restaurados. Porque todos necesitamos, ¿qué? Volver a Cristo, ser como Cristo, convertirnos a Cristo. ¿Quién dice amén? Luego entonces, hay momentos en tu vida, en el caminar de la fe, que te contaminas muy fácilmente del mundo. El mundo te atrae, te seduce y te lleva justamente a tomar decisiones de pecado. Y el pecado produce muerte, que significa separación entre tú y Dios, entre yo y Dios. Y Dios no te quiere separado, Dios no te quiere muerto, Él te quiere vivo, que tú sigas unido en Él eternamente. Amén. Luego entonces vamos a tomar el pasaje, vamos a terminar aquellos principios de los cuales Jesús enseñó para poder aplicar a los corazones que necesitan ser restaurados. Quiere decir que Él hoy nos enseña a través de las Escrituras cómo restauró a sus discípulos. Luego sus discípulos enseñaron a restaurar a los que necesitaban ser restaurados. Hoy la iglesia está siendo restaurada. ¿Quién dice amén? Amén. Y la iglesia necesita aprender estos principios para aplicarlos para la restauración de otros corazones que están hoy lastimados por el pecado. ¿Dónde muere el pecado? ¿Dónde está el pecado? Aquí está el pecado. Aún mientras estemos en este mundo y en esta vida, hoy caminará el pecado junto con nosotros. La gran diferencia, que ya no tiene poder en ti. Hoy tiene Cristo el poder en ti. Amén. Pero sin embargo somos seres humanos que estamos en un proceso de crecimiento y que todavía fallamos, de repente caemos y necesitamos ser ¿qué? Restaurados. Ahora sí, vamos entonces a hablar de lo que hizo el Señor Jesús justamente antes de llegar a la cruz y cómo fue que restauró a los 12. Quiero que me acompañes al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan todos. Capítulo 13. Y vamos a ir desde el versículo 1 al versículo 15 para poder descubrir esos 7 pasos o esos 7 aspectos o esos 7 puntos que el Señor hizo para restaurar a otros que necesitaban ser restaurados, empezando por sus discípulos, por los 12. Y hoy la iglesia está siendo ¿qué? Restaurado los unos a los otros.
¿Quién necesita ser restaurado hoy? Gloria a Dios por eso. Luego entonces vamos a ver el capítulo 13, versículo 1 dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta lo sumo, los amó hasta todo lo que Él tenía de ese amor. Recuerden que Cristo es amor, y con ese amor amó a sus discípulos y sigue amando a sus discípulos, sigue amando a su iglesia. Amén. Sigo leyendo. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aclaramos un punto en la mañana y voy a aclarar el día de hoy. Tal pareciera como si Jesús diera un nuevo mandamiento en este pasaje, que deberíamos de lavarnos los pies los unos a los otros, pero no es literal. No te preocupes, ya estaba sudando como: híjole, tengo que lavar al hermanito, y qué tal si cuando, ay no, y no te preocupes, ocúpate en sí lavar o limpiarlo espiritualmente. ¿De qué forma? A través de la palabra, no hay otra forma. Ahora bien, ¿qué vio el Señor Jesús en sus discípulos? ¿Qué vio el Señor Jesús en los 12? Que no estaban limpios. Vio sus pies, ¿qué? Sucios. Y esa parte es muy importante. Y creo que todos tenemos que ser bien focalizados. Enfócate dónde está el problema de tu hermano, dónde está el problema que tú tienes, que estás tú cargando. Aquí en esta parte me gusta mucho porque cuando Pedro dice: no, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? No, jamás lo vas a hacer. Pero Jesús fue muy claro: si tú no te dejas tú lavar por mí, no tienes parte conmigo. Eso fue lo que dijo el Señor. Y aquel no tardo ni perezoso dijo: bueno, no solamente los pies, Señor, me puedes lavar la cabecita, mis manos y el cuerpo. No, dice aquí, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Qué quiere decir? Cuando tú tienes que compartirle a alguien la palabra porque tú has sabido, te has dado cuenta que tu hermano de repente se da el permiso de faltar, ya no viene tan seguido a la iglesia, ya no ora como antes oraba, de repente sientes que usa cierto lenguaje no propio de un creyente, entonces él necesita ser restaurado. Y lo que te dice el Señor esta mañana es que tienes que enfocarte dónde está el problema. No le hables de toda la Biblia. No trates de estarlo agarrando a bibliazos. No le saques las cosas que no tienes que sacar de su vida, sino aquello que necesita ser sanado, curado. Enfócate en eso. Entonces el Señor Jesús lo que vio, no vio la cabeza, no vio el cabello, no vio la cara, no vio el cuerpo. ¿Qué vio? Donde tenía la suciedad, donde tenía que trabajar Él. Y por eso Él volteó y dijo: todos los 12 necesitan ¿qué? Ser limpios, ser lavados.
por mí, dice el Señor. El único que te puede sanar, el único que te puede limpiar, el único que te puede restaurar, ¿quién es? El Señor, Cristo, es el único. Tú y yo somos instrumentos en sus manos. ¿Quién dice amén? Pues es importante eso. Tú tienes que llevarte hoy una tarea muy hermosa, el ministerio de la restauración. ¿Por qué? Bueno, porque aquí lo dice el Señor. En el versículo 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, ¿a quién Cristo le ha lavado sus pies? ¿A 3, 7, 10, 15? Ay, como palomitas de maíz, ¿no? Yo creo que a todos nos ha lavado los pies. Espiritualmente, Él nos tiene en una plena restauración. Y aún no termina. Aún no termina. Y yo estoy feliz por eso. No porque no ha terminado conmigo, sino porque Él me está limpiando. Él no está dejando que se me siga acumulando impurezas en mi corazón. Y Él es muy focalizado, sabe exactamente dónde tocar, sabe dónde exprimir, sabe dónde acariciar, porque me conoce y te conoce a ti. Amén. Eso es bien importante, es bien interesante. No es tu mamá la que te conoce, o te conoce de cierta manera, pero no totalmente. No es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos, no es el pastor, es Cristo. Él te conoce perfectamente el pie que tú y yo, ¿qué? Cojeamos, ¿no? Sabe exactamente dónde el Señor empezará a sanar, porque nos conoce perfectamente bien. Y el Señor dijo, necesitan ser limpiados de sus pies. ¿Por qué? Porque en el caminar en esta carrera de la fe, muchos nos ensuciamos. Con los amigos que te juntas, en la escuela donde tú acudes, en el trabajo donde tú estás, en la colonia donde tú habitas. Y muchas veces, aquí en mi iglesia, hay gente que se convierte en piedra de tropiezo para tu vida, cuando debería ser bendición para ella. Y llena tu corazón de enojo, de ira, de resentimiento. Y entonces dice Jesús, necesita ser restaurado. Confía en el Señor. Estás en las manos del alfarero. Tú y yo somos el barro. Amén. Entonces dice el Señor, a través de 3 cosas te voy a enseñar. A través de 3 cosas, de 3 aspectos, yo te voy a enseñar lo que quiero decirte en este mensaje. Y primeramente tiene que ver un mandamiento. Voy a empezar por un mandamiento. Versículo 14. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. No es opcional, es un mandato. Tienes hoy que restaurar a tu hermano. Debes de restaurar a tu hermano. Dice Jesús, como yo te estoy restaurando. Segundo aspecto, ¿cómo debo cumplir el mandamiento? Versículo 15. Aquí el cómo lo dice el mismo Jesús, versículo 15. Dice, porque ejemplo os he dado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como Cristo lo hizo. Y es donde vamos a aplicarlo justamente en esta predicación. No se habló en la mañana, no dio tiempo, y aquí vamos a ver cuáles fueron los pasos que Cristo usó, que Cristo aplicó en la vida de sus discípulos y lo sigue siendo el día de hoy hacia nuestra vida. Y tercer punto, el alcance de este mandamiento. ¿Para quién? Y dice aquí, dice en el versículo 15, mismo al final, vosotros también hagáis. ¿Para quién es el mandamiento? Para todos, para su iglesia. Y tú eres iglesia, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Wow. Todos necesitamos hoy ser restaurados, necesitamos ser limpiados, necesitamos ser reconstruidos o que Dios nos siga añadiendo más de su santidad. Por lo que ya dije, en este caminar, en esta vida, es muy fácil que se te vayan pegando las impurezas del mundo. Y cuando tú no has aprendido a mantener distancia al mundo, entonces el mundo te contamina, y en lugar de que el mundo se haga como tú te haces como el mundo. Comienzas a hablar como el mundo, a pedir las cosas como el mundo, y te empiezas a enojar como el mundo. Y tal vez el único
que no se da cuenta de lo que está pasando en su vida, ¿saben quién es? ¿Saben quién es? Nosotros. ¿Quién sí se da cuenta? Aquel hermano que está espiritualmente mucho más limpio que nosotros. Aquel que se ha permitido lavar los pies. Aquel que ha aprendido justamente lo que dijo Jesús. Si no te lavaren, no tendrás parte conmigo. Y yo creo que todos queremos ser parte de Él. Todos. Y tienes que dejarte entonces lavar los pies por Él. Por eso, cuando yo reconozco que soy un pecador, lo primero que tiene que aparecer en mis labios es perdóname, Señor, me arrepiento del pecado que acabo de hacer, me arrepiento de la mentira que acabo de decir, me arrepiento de la ira que acabo de demostrar. El arrepentimiento es una de las maneras de ver que tu vida está justamente en el Señor. El arrepentimiento tiene que ir aparejado en la vida del cristiano. Si cada vez que tú haces algo incorrecto no te arrepientes, entonces tienes que buscar ser salvo primeramente. La salvación, uno de los frutos de la salvación es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados tampoco hay salvación. Entonces aprende, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién limpia? ¿Quién perdona? Todos nuestros pecados. Cristo es el único. Y lo hizo justamente derramando su sangre en la cruz. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Vamos a enfocarnos en el ejemplo. Vamos a ver esas 7 cosas, 7 puntos de cómo lo hizo el Señor y que tenemos nosotros que replicar en nuestra vida como cristianos, como creyentes. Bien, quiero que me acompañes ahí mismo en el Evangelio de Juan, ahí mismo en el capítulo 13, y vamos a buscar el versículo 4. Versículo 4. Y dice así: se levantó de la, ¿qué dice ahí? De la mesa. ¿Sí? Jesús se levantó de la mesa. Primer punto. Él se levantó de donde Él se sentía cómodo, donde podía tomar el alimento nada más estirando la mano, donde Él se sentía acompañado de toda aquella gente que lo amaba y lo seguía y aprendía de Él. Entonces, primer principio, tienes que aprender a levantarte de tu comodidad. Aprende a renunciar a aquello que te está estorbando para ir a restaurar a tu hermano. Recuerda que tiene que ser muchas veces sacrificio. Tal vez una llamada, te habló a horas de la noche no muy correctas, entre comillas, y dice: hermano, necesito platicar con alguien. Y te busqué. Oye, pero ya viste, son las 3 de la mañana, ¿qué te pasa? Mi día comienza a las 12 del día. No van a decir amén. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Jesús? Si Él se levantó siendo Jesús de la mesa, ¿quiénes somos nosotros para no levantarnos de la mesa, de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort, para acudir justamente al llamado de restauración? ¿Qué te crees tú? ¿Más limpio que el hermano? ¿Te sientes mucho más cercano al Señor que el hermano? Tienes que levantarte. Cristo dejó el lugar de comodidad que había justamente ¿en dónde? En la mesa. No estaba solo, estaba acompañado. A veces tienes que caminar solo y enfrentar las cosas solo. El Señor y tú. No hay esposo, no hay esposa, no hay hermanos, no hay hijos. Eres tú y el Señor. ¿Y saben cuál es el problema? Que muchos no saben enfrentar las cosas con el Señor. Buscan compañía forzosa de alguien. Y a veces es necesario pasar un tiempo solos con el Señor. Y el Señor te dice a ti: vas tú solo, pero es que yo quiero ir con mi hermano, quiero ir con mi hermana, quiero ir con el pastor. Tú quiero que vayas solo, te estoy mandando yo, dice el Señor. Y Jesús lo hizo, se levantó de su comodidad, se levantó de la mesa, se levantó donde estaban todos justamente con Él. Porque tenía un propósito, tenía algo que hacer y algo que enseñar justamente a ellos. Él renunció a ese ambiente cómodo. ¿Y cuántos de aquí buscamos ambientes cómodos?
que no te implica sacrificio, que no te implica un esfuerzo, no te implica caminar una segunda milla, porque te sientes completamente cómodo. Aquí nos vemos a las 12 del día, déjame checar, ya desayuné, ya descansé bien, pues podría ser 1 de la tarde, ¿no? Pero ¿en quién piensas? Generalmente, ¿en qué piensas primero? ¿En el Señor o en ti? Busca satisfacer el yo antes que el tu Señor. Y aquí está el ejemplo. Jesús renuncia a su comodidad. Y si Jesús lo hizo, tenemos que renunciar todos. ¿Con qué propósito? Para ir a restaurar a su hermano. ¿El hermano qué necesita? Aliento. ¿Qué necesita? Apoyo. ¿Qué necesita? Dirección. ¿Qué necesita? Consuelo. ¿Qué necesita? Un abrazo. ¿Qué necesita? Palabra. Palabra. ¿Voy preparado? ¿Sé versículos? Los tengo aquí en mi corazón. Si es necesario acudir a ellos para que Dios sea el que hable, no yo. Tú no eres importante cuando tú estás en una consejería, en una restauración. Tú no eres importante, eres un instrumento. Tú y yo somos instrumentos del Señor. El importante es Cristo. Quien va a sanar es Cristo. Quien va a hablar es Cristo. Quien va a consolar es Cristo. ¿Quién dice amén? Hay mucha gente que es muy fácil dar consejos personales en función de su marco de experiencia. Es que yo así le hice, no es que eso así me funcionó. Y el hermano se está muriendo. Necesita aliento de vida. Y tú sigues hablando de ti, de tus éxitos, de lo que tú has hecho, de lo que a ti te ha funcionado. No estás hablando de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Es importante. Si tienes que alentar, tienes que ir a restaurar, si tienes que ir a que sienta el amor de Cristo, tiene que ser a través de su palabra. ¿Quién debería ir al necesitado? ¿O el necesitado tiene que ir a buscar a alguien? ¿Qué hizo Jesús? Se levantó. No esperó que ellos fueran a Él. Él se levantó y fue a atacar el problema que ellos tenían. Así es Jesús. Y muchas veces Jesús te demuestra que Él es más, obvio, es nuestro supremo maestro, manso y humilde que nosotros. Porque Él te sigue buscando. Él te sigue buscando. Aunque tú no lo busques, Él te sigue buscando. Él te sigue llamando. Y Él te sigue recordando, aquí estoy. Y nunca me iré de ti. Porque yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Eso fue lo que dijo Jesús. Y con esa promesa yo me quedo. Es lo que hay que hacer sentir al hermano que está caído, al hermano que está hoy dolido, resentido, enojado, traicionado. Tienes que ser un instrumento de restauración en la vida de este hermano. Porque Jesús sí lo está haciendo. Porque Jesús así lo está haciendo. El día de hoy lo sigue haciendo el Señor. Entonces, primer principio, Jesús se levantó de la mesa. Levántate de la mesa. Segundo principio, segundo aspecto, segunda enseñanza. Vamos al versículo 4. Dice, se levantó de la mesa, de la cena, y se quitó su manto. ¡Wow! ¿Cuántos mantos tienes? ¿Cuántos mantos tengo? Él no podría lavar los pies de sus discípulos si no se quitaba el manto, si no se despojaba de sí mismo, tomando semejanza de siervo. Y lo dijimos en la mañana, ¿cuál es el título más grande en la iglesia? El doctor en teología, el maestro en teología, el licenciado, el hermano doctor, hermano licenciado. El mayor título de la iglesia es ser siervo. Porque Él es siervo. Él vino a servir, no a ser servido. Su manto era de gran precio. ¿Quién sabe eso? Su manto de Jesús era de gran precio, de gran valor. ¿Cierto o falso?
Bueno, era tan valioso que los soldados dijo, no vamos a romperlo, porque es quitarnos una gran ganancia, vamos a tenerlo, alguien lo tiene que tener, ¿no? A lo mejor echemos suerte si nos quedamos con él, porque era de gran precio. No lo querían perder. Y muchos de nosotros no queremos perder ese manto. ¿Por qué? Bueno, porque lo queremos tener todavía puesto. El manto del orgullo, el manto de la indiferencia, el manto de la superioridad, el manto del legalismo, el manto de la vanagloria, y le vas sumando los diferentes mantos que tú puedes cargando el día de hoy. Y si tú quieres lavar los pies de tu hermano, quieres restaurar su vida, tienes que empezar a quitarte tu manto. Si no, no vas a poder lograrlo. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Gloria a Dios por eso. Tienes que aprender a bajarte del sicómoro. ¿Qué es un sicómoro? ¿Se acuerdan? Un árbol. ¿Quién estaba en ese sicómoro? ¿Se acuerdan? Zaqueo. Un chaparrito, así. A veces hay que bajarnos del sicómoro, del orgullo. Hazte humilde, hazte siervo, hazte manso. Hazte al nivel de la gente que hoy necesita justamente escuchar a Cristo, no a ti. No quites a Jesús y te pongas tú. Yo no quiero escucharte a ti, hermano, perdón, quiero escuchar a Cristo. ¿Qué tiene Cristo para mí? No vine a escuchar tus éxitos, tus alcances, tus logros, tus metas. Yo vengo a escuchar a Cristo, el autor y consumador de la fe. Entonces, creo que ese manto tiene que ser quitado de nuestra vida. Que no te esté impidiendo ese manto poder ser instrumento en las manos del Señor para restaurar el corazón necesitado. Porque tu hermano necesita ser restaurado, como tú y yo somos, siendo restaurados por Cristo, porque Cristo no ha terminado con nosotros, nos sigue restaurando. Y Él hace mucho tiempo, cuando llegó justamente a esa tierra, Él se desprendió de ese manto y se hizo hombre, semejanza a ti y a mí, y tomó forma de siervo. ¡Wow! Y se hizo obediente, y obediente hasta la muerte. ¿Y muerte? ¡Wow! Seguimos en el versículo 4. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, ¿qué dice? Se la ciñó, se la puso. Quiero que vayamos a Filipenses. Ponle una marca aquí, vamos a regresar a Juan. Vamos a Filipenses. Hemos estado hablando, hemos estado nombrando el pasaje. Quiero que lo tengas ahí bien presente. Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Vamos a leer desde el versículo 6. Vean lo que hizo el Señor. Él se quitó su manto justamente al llegar aquí a la tierra. Es el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, versículo 6, capítulo 2 de Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a ¿quiénes? A los hombres. Quiere decir que todo hombre deberíamos ser entonces siervos, porque Él se hizo a la imagen y semejanza del hombre. Entonces todos deberíamos ser doctores en teología o debemos ser siervos. Anota el pasaje, Mateo 20, 28, anótalo porque no nos da el tiempo. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. ¿Cuál es el ministerio que Dios bendice? ¿Cuál es el ministerio que Cristo bendice? Muchos dirán, no, es el que predica, pastor. No. ¿Será acaso el que recibe a la puerta? No. ¿Será aquel que enseña en escuela dominical o aquel que está enseñando en varones, en mujeres? No.
El ministerio que más bendice el Señor es el ministerio del servicio. Tienes que tener un corazón dispuesto a servir en todo tiempo, en todo momento. Cuando tú ves la necesidad, tú estás ahí. Y donde yo estuviere, ahí estará ¿quién? El doctor de teología. ¿Así dice? No, dice mi servidor. Es el mayor ministerio que el Señor bendice. Un corazón de siervo, un corazón de servicio. Pero veamos la parte del siervo. Porque si yo digo, ¿cuántos siervos hay aquí? Seguro que muchos, amén, ¿no? Bueno, si tú eres siervo, o pues lo voy a decir, ¿cuántos siervos hay aquí? Tenía que hacerlo. Yo estaba así como que, dilo, pastor, dilo, yo ya estoy preparado, ¿no? Pero dice que un siervo no tiene derecho de reclamar nada. El siervo no tiene derecho de reclamar nada, porque es siervo. Vamos un poquito hacia la historia de un siervo. Era el lugar más bajo en una casa. No tenía ni voz ni voto. Solo recibía órdenes. Hágase para allá. Venga para acá. Es más, muchos ni siquiera volteaban a ver los ojos del amo, porque era una falta de respeto. ¿Qué me estás mirando? ¿No? Entonces, el siervo no tiene derecho a reclamar nada. Es que la comida no me gustó. Es que los tenis que me compraste no me gustaron. Es que la predica, fue muy aburrida, siempre lo mismo. El siervo no tiene derecho de reclamar nada. ¿Por qué? Porque es siervo. El siervo no espera ser reconocido. Es que yo ya lo hice, es que yo siempre hago todo. Yo lavo los platos, yo seco los platos, yo saco la ropa y yo quiero ser reconocido. ¿Qué eres? Siervo. Y el siervo no espera ser, ¿qué dice aquí? Reconocido. El único que te va a reconocer y que tú deberías esperar que te reconozca es Cristo. Entonces, para que tú aprendas eso, no es tu hijo, no es tu esposo, no es el maestro, no es tu colaborador de la empresa, es el Señor. Espera que el Señor te dé la gloria. Amén. El siervo no se defiende de las injusticias. ¡Wow! Ya no me gustó ser siervo, pastor. Pero tú levantaste y dijiste, amén, yo soy siervo. ¿Quién está dispuesto a sufrir injusticias? Quiero que me acompañes a recordar quién fue nuestro supremo siervo que vino justamente a servirnos. Vamos a Isaías, capítulo 53, versículo 7. Isaías, capítulo 53, versículo 7. Isaías, capítulo 53, versículo 7. Dice así, angustiado él, ¿quién? Cristo, y afligido, no abrió, ¿qué dice ahí? Yo pregunto, en el lugar donde estaba Jesús, siendo ya atormentado, siendo ya golpeado, siendo ya flagelado, todo lo que él sufrió hasta llegar a la cruz, dice que no abrió su boca como un motivo de, ¿por qué yo? ¿Para qué? ¿Por qué no el que está al lado mío? ¿Por qué el que no está enfrente de mí? Él dice aquí dice el profeta Isaías, dice, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Como cordero fue llevado al matadero. Alguien me platicó la experiencia. Yo no he visto, cosa curiosa, yo no he visto ver a una oveja que la sacrifiquen. Yo tuve contacto con las pieles de las ovejas, las aleas. En algún momento trabajé en una tenería, justamente mi suegro era curtidor
de pieles de oveja y pues me dio a la ovejita hermosa de su casa, ¿no? Por cierto, es como entre paréntesis. Y aquí el punto es que yo no tuve esa experiencia, pero quien tuvo esa experiencia me lo contó. Fue algo muy cercano a mi vida. Me dijo, quiero platicarte la experiencia de ver cómo se sacrifica a una oveja para hacer una rica y suculenta y nutritiva barbacoa. Dice, iba tomada del cuello con una soga y caminando la oveja. Paso lento. Llegó al lugar, la persona sacó el cuchillo, le tomó de las orejas y la levantó así y la degolló. Y nunca la oveja dijo, ve. Lo que sí vi y me partió el corazón y de ahí odio la barbacoa fue que esa oveja estaba llorando. Y te viene a la mente luego, Cristo justamente eso pasó. Dice aquí, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Y nosotros qué somos frente a Él? Esos trasquiladores. Porque seguimos ofendiéndolo, lo seguimos lastimando, lo seguimos humillando. Porque en la manera que tú tratas a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus colaboradores, a tu jefe no porque te corre, lo estás haciendo al Señor. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando el día de hoy? Rezando el Evangelio de Juan, el siervo no se defiende de las injusticias. Y todos como siervos y todos como creyentes vamos a caminar por el sendero de las injusticias. El apóstol Pablo se lo enseñó a Timoteo, hoy lo enseña a la iglesia. Dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente, en Cristo Jesús, ¿qué dice ahí? Padecerán persecución. ¿Debería darte coraje cuando alguien te persigue, cuando alguien te ofende? Cuando alguien levanta falsos testimonios, ¿debería darte coraje? ¿Debería de hacerte indigno o sentirte indigno? ¿O deberías sentirte bendecido? A ver, ¿qué me está diciendo, pastor? Sí, lo que te estoy diciendo es que vas a padecer persecución y vas a padecer injusticias. Y habrá mucha gente que levantará falsos testimonios a tu vida. Habrá gente que mienta de las cosas que tú nunca has hecho. Y te harán sentir realmente triste. Y la pregunta es, ¿tendrías que indignarte? ¿Tendrías que enojarte? ¿Tendrías que molestarte? ¿O deberías sentirte bienaventurado? Vamos a Mateo para ver qué dice la Biblia al respecto. Mateo capítulo 5. Versículo 10. Mateo capítulo 5, versículo 10. Dice lo siguiente: bienaventurados los que padecen, ¿qué dice ahí? ¿Son bien que son? Bienaventurados. Dios te va a llenar de gozo, Dios te va a llenar de paz, Dios te va a llenar de su amor. Cada vez que tú eres perseguido, cada vez que tú eres ofendido, cada vez que alguien lo hace de manera injusta, la pregunta ¿es maldición o es bendición? ¿Es maldición o es bendición? La palabra bienaventurado es bendición. Dice aquí, bienaventurado los que padecen persecución, ¿por causa de quién? ¿Por causa de quién? Ponle una flechita de Cristo. La justicia es Cristo.
Él imputó su justicia a nosotros, por eso somos llamados justicia de Dios en Cristo. Y la justicia es Cristo. Cada vez que tú hables de Cristo, seas como Cristo, pienses como Cristo, hagas las cosas como Cristo, la gente se va a sentir molesta. Porque la verdad os hará ¿qué? Molestar. Cada vez que alguien te dice la verdad, ¿cómo te sientes? Molesto. ¿No te gusta que te digan, oye, hay que echarle ganas, ¿Sabes que hay que cambiar eso? Oye, no estuvo bien lo que tú acabas de decir. Oye, no estuvo bien la forma en que tú trataste a esa persona que tú llamas esposa o esposo. A la gente no le gusta la verdad. Entonces aquí dice que tú serás bienaventurado cada vez que alguien hable mal de ti, porque de ellos es el reino de ¿qué? De los cielos. ¿Será pastor que será mi reino cuando yo esté en la presencia de Cristo? No, el reino de Dios está aquí. Porque no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo. ¿En quién? ¿Y quién está en ti? El Espíritu Santo. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. ¿Sí leíste bien? Dice aquí, bienaventurados sois cuando por mi causa, no por tu causa. No confundamos. La gente que de repente habla mal de esa persona es porque es cierto lo que están hablando. Y no puede molestarse más que tomar una actitud de vergüenza. Más porque tú eres una persona que conoces del Señor. Si alguien te tacha como mentiroso porque eres mentiroso y conoces la palabra, siéntete avergonzado, no bienaventurado. Pero por decir la verdad en todo tiempo, aún frente a la gente que te puede correr por decir verdad, o por perder un premio por decir la verdad, siéntete entonces bienaventurado. ¿Quién dice amén? Entonces aquí dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces quiere decir que mi caminar con el Señor viene aparejado las injusticias, los maltratos. Porque Cristo padeció justamente eso y más, por amor a nosotros. Ahora bien, lo importante es que si en Cristo somos libres, sin Cristo somos libres, y Él nos ha libertado del poder del pecado, de las garras de Satanás, del mundo. Él ya venció al mundo, Él ya venció a Satanás, Él ya venció al pecado, nos ha hecho libres. Amén, nos ha hecho libres. Pero ten cuidado que no uses la libertad para tu carne. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad con ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Cómo tienes que servirle a tu hermano? ¿Cómo? Con amor. Si tú vas a restaurar a un hermano que necesita ser restaurado, hazlo con amor. No te sientas mucho mejor que tu hermano, no te sientas como más limpio que tu hermano. Todos necesitamos ser limpios y no somos limpios a los ojos de Dios y necesitamos ser restaurados. Pero hazlo con amor tal y cual como lo hace Cristo en tu vida. Y yo, en el caminar 26 años, casi 26 años, en mayo 27 lo cumplimos, lo que he aprendido del Señor es el amor que me ha tenido antes, hoy y me tendrá en mi vida. Y lo he hecho con amor. Si tú no te dejas restaurar, si no te dejas tú limpiar por el Señor, regresamos al Evangelio de Juan, capítulo 13. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro cuando dijo, tú me lavarás los pies? Eso nunca suceda. ¿Qué le dijo Jesús? Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Uy. Pues ten mucho cuidado. Si quieres ser parte del cuerpo de Cristo, tienes que dejarte limpiar, restaurar. ¿Por quién? Por Cristo. ¿Y quién va a usar Cristo? Tu iglesia, tu familia de la fe, a tu familia de sangre, la misma palabra, el Espíritu Santo. Es como el Señor va a usar todo eso para restaurar nuestra vida. Seguimos, cuarto punto, si no se nos da el tiempo. Cuarto punto, estamos en el versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó el manto, tomando una toalla, se la ciñó. Versículo 5.
Luego puso agua en un lebrillo. Un lebrillo era un recipiente más o menos de ese tamaño, así de hondo, así, que solo servía justamente para lo que se necesitaba usar, que era para lavarse la cara y las manos y los pies. Y dice que el Señor no dice, voy a volver a leer, no dice, y luego le pusieron agua y un lebrillo. Eso no dice. Dice, luego puso agua en un lebrillo. ¿Qué quiere decir? Que se levantó el Señor, fue por ese lebrillo, lo llenó de agua. ¿Se acuerdan de dónde tomó el agua? ¿Se acuerdan que una de las señales que dio Jesús a sus discípulos, cuando vean un hombre con un cántaro, a él seguirle y dígale dónde se va a preparar la Pascua? ¿Se acuerdan de esa parte? Bueno, si no lo buscan, ahí está en Mateo. Ese cántaro era justamente para eso. Había un propósito, lavar los pies de sus discípulos. Entonces tuvo que haber levantado, cargar ese cántaro de agua, que no pesaba yo creo que 1 kilo, y vació, vertió el agua justamente en ese lebrillo. ¿Con qué propósito? Para limpiar los pies de sus discípulos. Dice aquí entonces que ¿qué usó el Señor para limpiar los pies de sus discípulos? ¿Qué usó? ¿Qué usó? Agua. A ver, vamos a leer, a lo mejor no leí bien. Dice, luego puso agua en un lebrillo. ¿Con qué limpió los pies Jesús a sus discípulos? Con agua. ¿Cuál agua? Hoy literalmente no es un agua. Cuando tú vas a restaurar o limpiar el corazón, que tú no lo haces, lo hace la palabra. Cuando tú quieres limpiar o restaurar el corazón de tu hermano, ¿qué tienes que usar? ¿Qué debes de usar? Porque la palabra en la Biblia es el símbolo el agua es el símbolo de la palabra de Dios. Qué hermoso, qué hermosa enseñanza. Entonces cuando ves hermano que está contaminado, que lo contaminó este mundo, en este andar con el mundo, y lo ves tú sucio, notas su forma de hablar, notas su actitud que tiene, ya no lo ves cómo se congregaba antes, cómo llevaba una vida intachable, irreprensible. ¿Qué necesita ese hermano? La palabra de Dios, el agua. Entonces cuando ves que el hermano comience a caminar contrario a la Biblia, dale la palabra, dale agua. Necesita él agua, se está muriendo de sed. Su espíritu necesita agua, agua espiritual. Es agua que quita la sed, que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser muy atentos. El problema que yo creo que tenemos el día de hoy es que no somos observadores. Tú vienes y está bien, tú vienes con un propósito de escuchar al Señor. Está bien, es el primer propósito, es importante poner atención de lo que tiene hoy el Señor preparado para ti. Y está bien, pero hay un tiempo para poner atención. Pero hay un segundo tiempo que yo tengo que terminar la predicación después de que ya recibí y ya quedé satisfecho de la palabra. Yo tengo que observar cómo están mis hermanos. Habrá muchos que te presentan al Señor frente a ti y ese hermano tal vez necesitaba un abrazo tuyo. Ahí sí es válido decirle: Cristo te ama, Cristo está en tu vida. Y Cristo no te va a dejar nunca. No sé lo que estés pasando, pero el Señor está en tu vida, está en tu corazón. Pero a veces nos gana el afán. Es que ya hace hambre, pastor. Es que ya se me acabó el tiempo, ya no tengo tiempo para eso. Y entonces terminas yéndote justamente, no igual, porque seguramente vas ya alimentado, ya vas fortalecido, pero te hace falta lo importante. Tal vez el Señor te quiso usar como un instrumento útil en sus manos para restaurar a través de un abrazo, a través de una palabra que Dios te puso aquí para darse al hermano y lo dejaste tal como se fuera. Y por eso hay hermanos que de repente se van y dicen: es que nadie me abrazó, nadie me dijo nada importante, vital en mi vida. ¿Cuántos hermanos somos hoy? Hoy casi la iglesia está llena, casi está llena, son pocas las bancas están vacías. ¿Cuándo fue la última vez que restauraste a un hermano? ¿Cuándo fue la última vez que tú abrazaste a un hermano? ¿Cuándo fue la última vez que tú le hiciste una palabra de aliento a tu hermano? ¿O cuántas veces dejaste que el hermano se fuera con ese dolor, con ese sufrimiento? Él esperaba justamente a Cristo
personificado en cada uno de nosotros y lo dejamos justamente igual. Tienes que levantarte, llenar el lebrillo, mantener ese lebrillo siempre lleno de agua, que es nuestro corazón, y esa agua va a ser la que vas a usar tú para el corazón de tu hermano necesitado. Amén. Muchas veces queremos ser protagonistas de la restauración y no dejamos que sea Cristo. Muchas veces hablamos con el hermano y no dejamos que se exprese, no dejamos que se vacíe, que saque aquello que está hoy atormentándolo. Toda esa suciedad que está en su corazón necesita ser sacada. ¿La basura dónde se coloca? ¿Dónde se coloca la basura? En el bote de basura. Tu corazón no es basurero. Tú tienes que aprender a sacar la basura que no tiene que estar ahí. El resentimiento, el odio, el rencor, las malas palabras, las malas actitudes, las mentiras, el engaño, las malas maneras, las malas formas. Eso es basura. Tu lebrillo tiene que estar lleno de agua, limpia y pura. Amén. ¿Qué implica eso? Estudiar. ¿Qué implica? Estudiar, meditar, memorizar, aprender y aplicar. Amén. Si tú hablas y solamente hablas de ti, no vas a ver ningún cambio en tu hermano. No puedes quejarte y no puedes señalarle y no puedes criticarlo, porque no usaste justamente el agua espiritual para ese corazón. Yo preguntaría si es cuestión del pastor, o es cuestión de la iglesia, o es cuestión de ti. Es cuestión de Cristo. Es cuestión de Cristo. Y así es como Cristo lo está enseñando. Él se levanta y pone en un lebrillo agua para limpiar los pies de sus discípulos. La palabra es viva y eficaz. La palabra eficaz es poderosa. Cuando tú te acerques a Hebreos 4:12, ponle una flechita a eficaz, significa poderosa. La palabra es viva, comunica vida. La palabra, cada vez que tú lees la palabra, la meditas, la guardas, comunica vida. Y aparte sana, porque es poderosa, es eficaz. Y es una palabra viva. ¿Qué necesitamos? Vida. Pues necesitamos la palabra todos los días, todos los días. La palabra eterna de Dios quiere decir que es una palabra vigente, no caduca. La misma palabra que se dijo hace muchos años atrás es la misma palabra que sigue hoy cambiando corazones, familias, matrimonios. Amén. Entonces quiere decir que la palabra tiene poder activo y actual para aquellos que creen en ella. La palabra disipa la mentira. La palabra es luz. Lumbrera es tu palabra. Lumbrera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105. ¿Qué necesitamos para ver mejor? ¿Ojos? Hombre, yo casi nací sin ojos. ¿Pero qué es lo que me ha hecho ver en este caminar de la fe? La palabra, porque es lumbrera a mi camino, lumbrera a tu camino. La palabra conforta, la palabra alienta, la palabra consuela, la palabra produce amor, la palabra armoniza, la palabra une. Si tú quieres una familia unida, ¿qué necesitas? Si tú quieres un matrimonio unido, ¿qué necesitas? Si tú quieres una iglesia unida y fortalecida, ¿qué necesitamos? La palabra de Dios. La palabra misma muestra las intenciones del corazón, muestra nuestros malos pensamientos.
¿Qué deberíamos de buscar primeramente? Dice la palabra, más buscar primeramente el reino de Dios y su. Si tú le pones más buscar primeramente a Dios, más buscar primeramente a Cristo, ¿está bien decirlo? Sí. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién? Cristo. Más buscar primeramente a quién? A Cristo. Pero búscalo a través de la obediencia. Búscalo a través de la obediencia, a través de la santidad. No hay otra forma. Busca primeramente su reino y su justicia, su santidad, con un corazón dispuesto a obedecerlo. Y todo lo que tú necesitas llegará por añadidura. ¿Qué necesitamos? Biblia. ¿Qué necesitamos? Biblia. Solo Biblia. Este lugar debe aprender a eso. Desde este lugar tiene que ser Cristo el que hable. Todos los días del año, en todo tiempo, en todo momento. Porque este lugar es suyo. No es de nadie más que de Él. Amén. Aquí el apóstol Pablo hace una advertencia. En estos tiempos peligrosos hace una advertencia al respecto de la palabra de Dios. Quiero que me acompañes a la segunda carta a Timoteo. Voy a tomar unas 3 horas más, por favor, me van a tener que perdonar hoy. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Wow, eso está pasando el día de hoy. Hoy tenemos la triste experiencia, porque no se puede decir la gran experiencia, la triste experiencia que mucha gente está buscando justamente escuchar a Cristo en las iglesias. Y lo que logran escuchar es a un hombre hablando de sus éxitos, de sus logros. Y escuchar a ovejas que dicen, no, o sea, no podemos decir que la alabanza es fea, no, es muy bonita, es casi una filarmónica. El lugar es muy amplio, está padre. Y nos tratan muy bien. Pero necesitamos alimentarnos espiritualmente. Y estamos buscando un lugar donde encontrar esa palabra viva, encontrar esa palabra poderosa, encontrar esa sana doctrina. Y la responsabilidad de ustedes como iglesia es orar justamente porque este lugar siempre sea un lugar de sana doctrina. No solamente es que se lea la Biblia, no solamente es traer tu Biblia, sino que se hable justamente lo que quiso decir Dios en su palabra. Esa es la sana doctrina. ¿Y cómo sé que es sana doctrina? Cuando comienzas a ser restaurado, tu vida comienza a ser transformada a la imagen y semejanza de Cristo. Si la Biblia no enseñada no te permite regresar a la imagen original, a la semejanza original de Cristo, vete de ese lugar. No tienes que estar ahí. Vete donde realmente te fuerzan, te estén casi obligando a que tú regreses nuevamente al diseño original que es Cristo. Amén. Siguiente punto, regresamos nuevamente a Juan. Y dice aquí en el versículo 5, estamos en el capítulo 13, dice, luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Wow. Jesús aplicó el agua, ¿dónde? En la cara. No, ¿dónde? En el cabello. No, ¿dónde? ¿Dónde estaba el problema? No era la cabeza, no era el cuerpo, no era la cara. Era donde se tenía que restaurar el corazón del hermano. Enfócate en restaurar el punto donde se necesita hacer
restaurado el hermano. No estés perdiendo el tiempo, no estés sacando cosas que el Señor no te ha mostrado. No indagues, oye, ¿qué haces acá? ¿Y qué haces cuando no estás acá? ¿Cuál es el problema que tú ves? No vienes a la iglesia, ven a la iglesia. Quita el pretexto. No preguntes, ¿y por qué no estás viniendo? ¿Qué te está deteniendo? El punto es que estás dejando de venir a la iglesia. Ven a la iglesia, te invito a la iglesia. Es que no tengo dinero, paso por ti. Hasta cierto punto. Que se vea el interés de tu hermano de restaurarlo. Porque luego, desafortunadamente, se malinterpreta la ayuda del Señor. ¿Cuántas veces vas a pasar por mí? No, a ver, sí, entendía que tú necesitabas que alguien fuera por ti, pero ya estás restaurado, ya tienes que demostrar que estás siendo restaurado, tú tienes que buscar al Señor. Porque luego dejamos el peso al hermano y tiene que pasar por el hermano y luego por otro hermano, y ya llegó aquí todo cansado, el tanque vacío y nadie dijo, hermanos, yo te voy a ayudar con el tanque lleno. Una cosa es que el Señor te esté restaurando y una cosa es que tú quieres que te bañe todo, como Pedro, no solamente Señor los pies, sino también mi cabeza, mi cuerpo, báñame completito. No, el que está hoy limpio de todo, está limpio, pero el que está sucio de algo, eso tiene que ser ¿qué? Restaurado. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo su cuerpo está limpio. Entonces enfócate dónde está el problema, dónde tiene que estar la restauración. Y lo dijimos en la mañana, no se trata de agarrar a nadie a bibliazos. Compras una Biblia con grueso calibre y agarras y toma, y tienes una Biblia que pesa, ¿no? No se trata de eso. Dile exactamente lo que él necesita escuchar, lo que su espíritu está buscando escuchar. No le necesites toda la Biblia. Es que, pastor, usted ha dicho que la Biblia es doctrina, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sí, pero se está muriendo. Dale lo que necesita escuchar. Vete, enfócate. Solo enfoquémonos en aquello que necesita ser restaurado. Punto número 6. Y dice, voy a leer nuevamente el versículo 5, luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué hizo después de Jesús? Después de que lavó los pies, ¿cómo lo hizo Jesús? Agarró la piedra Pómex y empezó. Sí, agarró un cepillo de alambre y dale. Muchas veces somos así. En lugar de recibir la palabra con aliento, es con acusación, con señalamiento. Te vas a ir al infierno. De mi cuenta corre, que ya el diablo te está esperando ahí. Que el hermano mejor sale corriendo, si no capaz de que este hermano ya me está maldiciendo, ¿no? ¿Qué necesita escuchar tu hermano? Palabras de aliento. Dice que el Señor enjuagó. El original significa acarició, sobó. Y muchas veces el Señor nos acaricia, nos apapacha y nos hace sentir ¿qué? Amados. ¿No? Así como que, sí, síguele Señor, síguele, ¿no? Eso significa lo que hizo el Señor. No solamente lavó, sino secó lo que estaba húmedo. Porque era muy peligroso dejar los pies húmedos. Porque seguramente el agua, cuando tú no te secas bien después de un buen baño y te sales de la regadera a un mojado, te entra frío y comienzas a enfriarte muy rápidamente. Y cuando tú dejas justamente de escuchar el dulce amor de Dios a través de la palabra, te enfrías muy rápidamente porque dejaste cosas húmedas que tenían que ser limpiadas, sanadas en el amor del Señor. ¿Estamos aprendiendo? ¡Wow! Entonces el Señor secó los pies de sus discípulos con mucho amor, con mucho cariño. Y eso es lo que tenemos que aplicar nosotros. Aplica el amor en la restauración, no la crítica, no el juicio. No señales dónde está el problema. Dile dónde está la solución. Y por último,
Por último, vamos a leerlo nuevamente. Dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Cuántos aspectos íbamos a aprender hoy? ¿Cuántos? ¿Cuántos van? Ya dijimos los 7. ¿Sí lo notaron? Ya dijimos los 7. Aquí va, el número 7. ¿Cómo lo hizo el Señor desde un principio? De rodillas. Si Él tenía que lavar los pies de sus discípulos, ¿lo tuvo que haber hecho? No parado. A ver, pon aquí el pie, hasta acá súbelo. No. Él se bajó. Él se arrodilló. Y de rodillas siempre estuvo frente a sus discípulos, lavando y secando los pies de ellos. ¿Cierto o falso? Este es el número 7. Si tienes que arrodillarte, si tienes que orar y postrarte para que tu hermano sea restaurado, para que el pastor sea restaurado, para que tu iglesia sea restaurada, para que tu familia sea restaurada, de rodillas, póstrate y clama al Señor. Y Él hará. Él restaurará. ¿Quién estaba dentro de esos 12? El de frágil palabra. Yo estaré contigo, Señor, hasta la cárcel y hasta la muerte. Yo nunca me voy a separar de ti. A Él le lavó los pies. Aquel que casi no hablaba. Aquel que casi no aparecía en los eventos. Pero había uno que lo saludaba de beso, uno que comía con él de su plato, y ese uno lo traicionó y lo vendió por 30 piezas de plata. A él también le lavó los pies, porque el Señor no hace excepción de personas. Judas tuvo toda la oportunidad de arrepentirse, no de remordimiento, sino un verdadero arrepentimiento por el amor de Cristo que siempre tuvo. Y hasta el último momento le dijo, amigo, con un beso, ¿me entregas? Cuando Judas fue limpiado de sus pies, ¿saben lo que hizo? Salió por la puerta para ir por la gente que iba a aprender a Jesús. Y muchas veces somos así. Después de que Cristo te limpia tu corazón, cuando Cristo realmente limpió lo que tenía que limpiar en ti, vas y otra vez tú te ensucias y menosprecias que lo hizo de rodillas frente a ti. Piénsalo 2 veces antes de seguir pecando de manera voluntaria. Piensa 2 veces antes de menospreciar la sangre de Cristo que derramó en la cruz por ti, por amor a ti. Piénsalo 2 veces antes de traicionar su llamado. Él ya te llamó y lo que Él espera de nosotros es, heme aquí, Señor. Amén. ¿Nos podemos levantar? ¿Se pueden abrazar? Señor, a través de esta palabra, tú nos enseñas el hermoso ministerio de la restauración. Porque tú nos sigues restaurando, Señor. Tu palabra es muy clara cuando dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Y la ley de Cristo se resume en 3 puntos. Perdona al ofensor,
restaura al caído y ayuda al hermano necesitado. Padre mío, gracias por recordarnos el precioso ministerio de la restauración. Gracias porque tú sigues de rodillas delante de nosotros, Señor, y nos sigues limpiando, nos sigues acariciando, nos sigues amando. Sigues limpiando toda impureza, Señor, que de manera a veces inconsciente dejamos que nos contamine el mundo. Y tú con ese amor, con ese cuidado, nos tomas y nos comienzas a limpiar, quitando toda impureza, Señor, que tú ves que está en nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que nunca dejes de hacer lo, que nos sigas haciendo cada día más limpios para ti. Queremos ser más puros para ti. Y sobre todo queremos ser instrumentos útiles en tus manos para restaurar todo aquel que nos pones en nuestro caminar contigo, así como estamos siendo restaurados por ti. Bendice, Señor, esta iglesia, bendice a cada corazón, bendice a cada familia, que hoy, Señor, esta semana sea un tiempo de restauración, de poder confesar mis pecados, de tener un arrepentimiento genuino, Señor, y regresar nuevamente al camino correcto. Bendice, Señor, esta semana, que sea plena en ti. Gracias por tu sustento, gracias por tu protección, gracias por tu amor. En Cristo Jesús, amén. Dios bendiga su semana, amados.